recapitulación para quienes nos escuchen. Cuando hablamos de cultura, hablamos de cuáles son las creencias que tenemos a nivel grupal, cuáles son estos hábitos que forman parte de las creencias, cuáles son los comportamientos, y esto son los procesos culturales. Cuando hablamos de experiencia es, ¿qué me pasa a mí con esos hábitos? ¿Qué me pasa a mí con estos comportamientos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Para trabajar el engagement. Porque si uno solamente trabaja la parte de cultura y se olvida de trabajar la experiencia, quizás no se entera, básicamente, qué le está pasando al otro con la cultura. O sea, bueno, con la cultura explícita, o sea, con lo que se dice sobre la cultura y con lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, vamos a otro tema que es la personalización, que es lograr, ya en realidad ya el concepto, y ahora ya te paso el micrófono, ya el concepto experiencia habla de individuo, porque ahí lo importante es el individuo, y lo siguiente es, el individuo tiene sus propias motivaciones intrínsecas, tiene su propio momento vital, tiene su propio contexto. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar una experiencia más personalizada en esta era de la inteligencia artificial, de estos inicios de la inteligencia artificial en este mundo? Bueno, pues un tema súper interesante y lo que voy a decir es un poco perogrullada, ¿no? Pero es así, o sea que la IA ha venido para quitarnos las excusas. O sea, ahora estamos en un momento en el que más que nunca tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para poder poner el foco en esa personalización, ponerle ese cariño y esa intención a la experiencia de empleado. Algo que antes podía costar, bueno, pues mucho trabajo. Yo siempre cuento la misma historia. Cuando empecé en mi primera experiencia laboral, me acuerdo que la secretaria de dirección gestionaba unos listados a mano y nos mandaba a todos los empleados para nuestro cumpleaños, bueno, un detalle que nos dejaban encima de la mesa. En aquel entonces no existía el teletrabajo, con lo cual todo el mundo tenía que ir al centro a trabajar. Entonces ella organizaba los envíos de los pedidos para que todo el mundo tuviera ese detalle el día de su cumpleaños. Para hacer eso, en aquel momento no teníamos ni inteligencia artificial, ni proveedores, o sea, no había más que intención, ¿no? Y ganas de brindar una buena experiencia a los empleados, que era, oye, pues tener ese detalle de su cumpleaños. Este ejemplo que estoy contando es de hace, aunque soy arrebatadoramente joven, de hace 22 años. ¿Pero qué tenías? ¿Seis tenías? Sí, más o menos. Y bueno, lo que pone encima de la mesa es que cuando hay ganas, cuando hay intención, cuando hay foco y hay ese cariño por el empleado, los medios se encuentran. Entonces, estamos en una era en la que tenemos todos los medios a nuestra disposición, pero lo que hay que tener por parte de las organizaciones es ese foco, esas ganas y esa intención, ¿no? Entonces, si tenemos estos tres ingredientes, vamos a encontrar la forma de hacerlo. Entonces, a nivel de tecnología, estamos en un momento en el que podemos hacer casi cualquier cosa si tenemos esa intención. Entonces, pensemos desde la parte del service delivery, que es algo que trabajamos muchísimo desde el punto de vista tecnológico en IBM, es de cómo podemos facilitar, cómo podemos hacer la vida más fácil de empleados y de managers a través de un sistema unificado de experiencia, ¿no? Más personalizada, como decías, Vero. Entonces, esto ahora mismo lo podemos conseguir de una forma fácil. Pensemos en un ejemplo, por ejemplo, un empleado que quiere pedir una hipoteca. Entonces, la documentación que te van a pedir para solicitar una hipoteca dentro del área de administración, más o menos siempre es la misma. Entonces, no debiera ser un escape room conseguir todos estos documentos, última nómina, certificado de empleo, certificado de IRPF, o sea, debiéramos ser capaces como organizaciones de facilitar esas interacciones que son importantes para el empleado. Y hoy por hoy tenemos la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, cuando hablamos de personalización con los portales del empleado, ¿no? Al final hay portales de empleado que son, bueno, pues un cajón desastre, ¿no? Donde las compañías arrojan la información y el empleado se las ve y se las desea. O sea, ahora mismo tenemos la tecnología para poder entender ya no solo a nivel de rol dentro de la empresa, sino, oye, cuáles son los intereses de esa persona, o sea, qué es lo que más le puede facilitar la vida, o sea, qué es, en función del estilo de vida que lleva, aquella información que va a poder utilizar de forma más asidua, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos de la mano. Lo que hay que tener ahora es, bueno, pues la intención por parte de las organizaciones de
gestionar esos momentos vitales, de brindar esa información customizada y de facilitarles la vida, ¿no? Que para eso es para lo que... Total. Me haces acordar a esta frase de siempre, que es el cliente externo y el cliente interno. No sé si se usa en España, pero siempre se empieza a hablar de, bueno, del cliente, bueno, se empieza hace 20 años, ¿no? O sea, hablar del cliente interno, pero claro, pero no en todas las empresas se usa el mismo concepto y están a la par el cliente externo con el cliente interno, ¿no? O sea, no sé, en un hotel tenés el baño para los clientes y el baño para los empleados es notoriamente diferente, ¿no? Bueno, Entonces, absolutamente. Y ahora que dices lo del hotel, hace también muchos años, yo recuerdo, trabajé en un hotel en recursos humanos. Era un hotel de 4 estrellas precioso y me acuerdo que la oficina de recursos humanos estaba como en un pasadizo, en una mazmorra, en la planta -1, sin luz natural, donde pasamos las camareras de pisos, porque precisamente, o sea, querían, o sea, que el personal, o sea, no estuviera a la vista. Y yo recuerdo estar 3 meses, fue en verano, trabajando en un despacho sin luz, en un zulo, en un hotel de 4 estrellas. Me refiero que ahí vemos la diferencia de concepto entre la experiencia que yo brindo al exterior y la disonancia que te crea a ti como empleado el estar trabajando en un entorno totalmente distinto. Es tremendo, es tremendo. Este tema de la disonancia, lo que hacemos en las consultorías siempre es trabajar con el sello de experiencia. Y el sello de experiencia es único, es hacia afuera y es hacia adentro. Y tiene que haber concordancia entre lo que pasa hacia afuera y lo que se vive adentro. Porque si no termina viendo como una esquizofrenia y pero ¿qué es esto, no? Y esto aparte se tiene que empezar a medir, bueno, porque lo que no se mide, digamos, lo que no se mide no existe, y de forma constante y generar un laboratorio que sostenga, que asegure este sello de experiencia, así como uno hace en Customer Experience, lo mismo hacia adentro, en User Experience, un laboratorio constante. Y algo de lo que hablábamos también, y de cómo agiliza también la inteligencia artificial y la intención humana también, es el tema del laboratorio. O sea, todavía sigue habiendo empresas, bueno, hay empresas que ni siquiera miden la experiencia, bueno, hay empresas que ni siquiera saben lo que es la experiencia del empleado, para empezar. Después hay empresas que no la miden, o hay empresas que la miden una vez al año. Entonces, esto que hablábamos. Este es otro punto que es desde el punto de vista de experiencia, o sea, preocupante porque las organizaciones, o sea, están como muy alejadas, ¿no?, de lo que es cómo el empleado vive las interacciones del día a día. Y ese cómo el empleado vive una interacción del día a día no lo puedes medir una vez al año. Si a mí me preguntas una vez al año por un proceso que he hecho en el mes de enero, es que a lo mejor ni me acuerdo de ese proceso. Entonces, también tenemos la tecnología para poder medir las interacciones en el momento que suceden. O sea, vamos a medir la emoción cuando se produce el desencadenante de la emoción, es decir, cuando he hecho el proceso de feedback, cuando he recibido el documento, cuando he tenido una conversación con mi manager o cuando se ha gestionado, por ejemplo, un cambio de departamento, ¿no? O sea, cómo el empleado vive y siente ese momento concreto, hay que preguntarlo en un marco temporal cercano a cuando está ocurriendo. A mí no me preguntes dentro de un año porque o no me acuerdo o probablemente la respuesta que te dé pues va a ser errada porque ya se me ha desdibujado el recuerdo. Entonces, para poder hacer estrategias, vuelvo a lo mismo, con intención de mejorar la experiencia, las mediciones se tienen que hacer en el momento que ocurren los hechos. Y luego, volviendo, ¿no?, al tema de la inteligencia artificial, o sea, ahora más que nunca tenemos herramientas para poder hacer lectura de comentarios lectura de comentarios abiertos, de la lectura de lenguaje natural, para hacer analítica avanzada, poder hacer cruces. Aprovechemos todo eso que nos brinda la tecnología, poder enlazar Employee Experience con Customer Experience, ¿no?, para ver cómo correlaciona cómo se siente un empleado, ¿no? O sea, realmente hay muchos temas que se pueden medir que muchas veces no se tienen en cuenta. Es decir, ¿qué correlación hay entre la formación que recibe, por ejemplo, o la calidad de la formación que recibe un equipo de ventas con la satisfacción del cliente, ¿no?, la satisfacción de la experiencia que brindan al cliente? Pues todo esto son cosas que son interesantes para tener en cuenta y para buscar esa correlación entre la experiencia del empleado, de cómo recibe el empleado los servicios que se brindan desde la organización y cómo ese mismo empleado lo proyecta con el cliente,
¿no? Y entonces nos sorprenderíamos del nivel de conexión que hay con estos datos. Total, total, total. Experiencia del empleado, experiencia del cliente y resultados. Esto y poder medirlo permanentemente. Una clienta la vez pasada me encantó porque fuimos a hacer unos talleres de team building al equipo y ella me presentó, yo me conocí haciendo cosas de customer experience y dice, vamos a hacer esta dinámica porque lo que es adentro es afuera. y me encantó. Me resultó tan profunda y fue como tal cual. No podemos transmitir una cosa que no sucede en el adentro, sea que estén de cara al público o sea incluso para desarrollar productos. O sea, las ideas no suceden si no hay sinergia. Y si no hay una buena comunicación y una buena experiencia con el otro, no va a suceder. Esa magia no va a suceder. Exacto, exacto. Y hay un punto que está muy bien hablar de tecnología, pero hay unos básicos que tienen que ver con la conexión humana, que son los que hacen la experiencia de empleado. O sea, son como los pilares fundamentales, ¿no? O sea, da igual que me hiperpersonalices una experiencia, que me pongas el mejor portal del empleado, que tengas los mejores descuentos o que me facilites mi experiencia del día a día, que si los básicos de mi experiencia, que son las interacciones que yo tengo con mi manager, con mis compañeros, con un ambiente de trabajo respetuoso, diverso, tolerante. Entonces, eso también hace y construye los pilares de la experiencia, ¿no? O sea, tanto se tiene que cuidar la parte más hard, vamos a llamarlo así, pero no descuidar nunca que la experiencia, la base de la experiencia son las relaciones que nosotros tenemos en el día a día. Total. Tendría que haber una nueva pirámide de Maslow, pero de la experiencia de las personas en una organización, para que sea una organización humana. Exacto. Organización humana. Sí, total. Y qué bueno, y para terminar, qué bueno que habiendo tanto miedo, porque creo que una emoción que ronda es el miedo de, bueno, ¿cuál es el rol de talento humano en toda esta automatización y bueno, qué maravilla que el rol es ocuparse de hacer toda esta experiencia muchísimo más humana, porque para poder hacer brillar al talento humano en todo esto, este es el nuevo rol de talento humano. Absolutamente, y lo que nos brinda toda la tecnología es quitarnos el trabajo que es repetitivo, que aporta menos valor y liberarnos de tiempo. Esto también es una perogrullada porque lo dicen en todos los sitios, pero es verdad. Poder dedicar tiempo donde aportamos más valor, que es, por ejemplo, un onboarding. Pues un onboarding a lo mejor yo no necesito que una persona me entregue un documento físico, si me lo pueden mandar por correo, lo puedo firmar online. Eso, el valor humano que me aporta es relativo. Pero si yo hago eso, tengo que aprovechar esa capacidad que yo estoy liberando para asegurar que cuando esa persona llega al primer día de su puesto de trabajo, hay un ser humano que se va a sentar con él, que se va a tomar un café, que le va a dedicar tiempo, que le va a escuchar, porque tenemos la capacidad de liberar ese espacio para favorecer esos puntos de conexión que son al final los que el empleado que se acaba de incorporar va a recordar. O sea, que tengas un portal estupendísimo para el onboarding, bueno, le va a facilitar la experiencia, pero lo que le va a quedar es, oye, esa persona que el primer día vino, me recibió, se sentó conmigo, comió, al día siguiente me mandó un Teams y me preguntó qué tal estaba, me hizo ese seguimiento más cercano conmigo, ¿no? Y al final, esa atención que ahora le podemos brindar a las personas es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, tenemos que acompañar las inversiones que hagamos a nivel de tecnología con tener siempre el foco puesto en, vale, ¿y esto cómo lo voy a redireccionar para poner más cariño y más foco en esas acciones que son tan importantes que a lo mejor, bueno, pues antes efectivamente no teníamos tiempo, porque si yo tengo a un recurso de HR dedicado durante una hora para que firme documentos, pues a lo mejor no tiene luego tiempo para sentarse con esa persona y conectar de otra manera, entender cuáles son sus aspiraciones, de tener esas conversaciones de carrera, ¿no? Que son los típicos unicornios que la gente ha oído hablar de las conversaciones de carrera, pero nadie sabe realmente lo que son porque las empresas no se tienen. Pues ese tipo de cosas empezar a hacerlas pues de forma asidua. Aprovechemos la oportunidad para impulsar
el talento pues, desde este prisma, ¿no? Total. Bueno, mil gracias por este cafecito virtual. Miriam está físicamente en Madrid, pero bueno, ella es catalana, así que bueno. Sí, y de nacimiento. Claro, esto la próxima lo acompañamos, pero con unas patatas bravas, por ejemplo, para que el café se materialice en unas buenas patatas. Bueno, gracias por estar acá y bueno, bienvenido sea a ayudar e impulsar a todos los equipos de people de habla hispana, en principio, que nos puedan entender esta conversación, a realmente humanizar la experiencia de las personas, porque aparte también la experiencia del empleado se refleja en la experiencia del cliente y la experiencia del cliente se refleja en los resultados. Así que esto es negocio. Acá estamos hablando de negocio. Absolutamente. Gracias totales. Bye, bye. Un abrazo. Bye, bye.